Algunas personas leen la portada de nuestro boletín. Si usted mira el boletín, ¿todos tienen el boletín? No, yo no lo quiero. Todos lo tienen. En la portada principal dice una iglesia reformada. ¿Ah? Una congregación bautista reformada. Bueno, bautista reformada. Bueno, reformada. ¿Y qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué le ponen ese nombre a la iglesia? ¿Por qué se llama así? Reformada. Bueno, vamos a empezar por definir la palabra reforma. ¿Qué significa la palabra reforma? La palabra reforma significa, es decir, cuando uno va a reformar algo, lo que significa es que uno va a modificar algo. Cuando uno hace una reforma en su apartamento es porque está modificando y está remodelando y está organizando y está haciéndole una reforma total. Entonces reformar es modificar algo con la intención de mejorarlo. Y eso entonces quiere decir que las reformas son necesarias en todo. Y naturalmente hoy vamos a hablar de la reforma de la iglesia. Ahora, las reformas siempre la han habido. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno encuentra que el pueblo de Dios hizo muchas reformas. Por ejemplo, en el libro de los Reyes uno lee que el rey Josías hizo una gran reforma. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios había olvidado la Biblia. Los sacerdotes ya no enseñaban la Biblia, el Antiguo Testamento. Y habían caído en herejías y en pecados y estaban adorando dioses falsos. Entonces el rey Josías hizo una reforma para volver a las escrituras y para enseñarle al pueblo que se habían apartado de Dios y que tenían que volver a Dios. Y entonces uno encuentra que los profetas fueron grandes reformadores. Nehemías, Isaías, Jeremías, Oseas, Habacuc. Los profetas veían el deterioro moral y espiritual de la vida del pueblo de Dios e inmediatamente entregaban un mensaje y exhortaban al pueblo a arrepentirse y a cambiar, porque se estaban desviando. Pero algunos dicen que el Señor Jesucristo fue el reformador principal de todos, porque Él vino a cambiar nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón cambia, cambian todas las cosas. Cambia el mundo, cambia la familia, cambian las relaciones humanas, todo cambia. Pero estamos hablando de la reforma religiosa del siglo XVI, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Ya muchos saben esto, pero aprovechamos esta época tan importante para recordarlo. A mediados del siglo XVI, estamos hablando de 1500 en adelante, se estaba construyendo en Roma la Basílica de San Pedro. Ya la Iglesia Católica tenía mucho poder. Ya se había configurado como una poderosa institución religioso-política que dominaba Europa y al mundo entero. Y entonces estaban construyendo la Basílica de San Pedro en Roma, la que existe ahora. Un papa corrupto llamado León X, ese era un papa sinvergüenza, que había convertido el Vaticano en un prostíbulo. Este papa envió por las villas, por los pueblos, por las veredas a un dominico, un sacerdote, un dominico llamado Juan Tetzel.
lo envió a vender indulgencias para recoger fondos para acabar de construir la basílica en Roma. ¿Y qué es una indulgencia? Una indulgencia es un certificado que el Papa expide, a través del cual y por la autoridad papal se promete remover el castigo y el sufrimiento por causa del pecado. Entonces salió este cura con su séquito por pueblos, villas, vendiendo indulgencias. Y se dice, los historiadores dicen que ellos cantaban un corito, un estribillo, que decía, en Alemania, ¿no? Decía: alemanes, tomad nota que soy siervo del Santo Padre, y os traigo 10.900 indulgencias del pecado. Ya sea padre, esposo o hijo, todos y cada uno pueden ser salvos. Tan pronto como ustedes depositen la moneda y en el cofre suena, el alma al cielo vuela. Entonces, tan pronto la persona decía compro indulgencias y depositaba el dinero, las monedas en el cofre, el alma que estaba en pena en el purgatorio pasaba al cielo. Esa era la transacción. Y todo esto entonces, claro, eso vino a generar un descontento, hasta que un día un monje llamado Martín Lutero, que era profesor y predicador de la iglesia del castillo en Wittenberg, Alemania, y que él ya estaba conociendo las escrituras, porque dice la historia que él un día entró a la biblioteca, los libros no existían, la Biblia no se conocía, y encontró allá un libro encadenado y dijo: y este libro tan interesante, y se lo abrió en latín. Él conocía latín y entonces dijo: no, pero si es que esto es una belleza, esto sí, yo creo que es el verdadero evangelio. Y el Espíritu Santo le habló, y bueno, ya conocemos la historia. Este monje entonces se dio cuenta un día que sus feligreses estaban yéndose por allá a comprar indulgencias. Y él se dio cuenta que las indulgencias pues eran lo mismo que vender el perdón de los pecados por dinero, y que eso era una perversión del Evangelio de Jesucristo. Entonces él, el 31 de octubre de 1517, que es lo que se celebra el próximo miércoles, él colocó en las puertas, en un área de publicidad, en la iglesia del castillo, en Wittenberg, colocó 95 tesis para corregir los errores de la iglesia. ¿Y qué es una tesis? En esa época era una declaración concreta para corregir algo, una declaración doctrinal. Por ejemplo, la tesis número 32 decía: aquellos que creen que a través de cartas de indulgencia se les asegura su propia salvación estarán eternamente condenados junto con sus maestros. Y otra tesis, la número 36, decía: cada cristiano que está verdaderamente arrepentido tiene derecho al perdón total de su culpa y castigo sin cartas de indulgencias. Y claro, eso era estar en contra del Papa. Y dijo otras cosas más. Fueron 95. Entre las cosas que dijo, también dijo: uno debe vivir cada día en arrepentimiento con Dios y su conciencia. Y con eso acabó con el confesionario. Porque la Iglesia Católica venía enseñando que la única manera de usted recibir el perdón de los pecados es, no se puede confesar directamente con Dios, tiene que ir al confesionario donde el cura para que lo perdone. Pues Lutero echó abajo eso. Y también dijo algo grave, dijo: el Papa no puede perdonar pecados.
Ahora, dicen que Lutero al principio quería era que el Papa lo entendiera y que la Iglesia entendiera que eran errores, pero naturalmente no aceptaron a él, sino que al contrario, el Papa lo condenó por hereje y casi lo matan. Fue un amigo suyo, un príncipe alemán, que lo secuestró y lo escondió en un castillo porque lo estaban buscando como el enemigo público. Y allí en el castillo él tradujo la Biblia al alemán, al idioma popular del pueblo y muchos otros libros. Y entonces la reforma inmediatamente comenzó y se expandió por toda Europa, y eso es parte de la historia que nosotros tenemos que conocer. Ahora, la reforma protestante dejó claras algunas verdades y echó abajo las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica, porque los reformadores revisaron la Biblia y resumieron la fe cristiana en un documento que se conoce como las 5 solas. Ya algunos la conocen, pero otros no las conocen. Pero es bueno que usted ojalá se aprenda esas 5 solas, porque esa doctrina sirve para la evangelización. ¿Cuáles son esas 5 solas? Vamos a recordarlas rápidamente. Primero, la primera sola dice: la sola Biblia es suficiente. La Biblia es la infalible palabra de Dios, por lo tanto es nuestra norma de fe y práctica y de conducta, porque en el Nuevo Testamento dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Eso lo dice segunda de Timoteo. Segunda sola que enseñaron los reformadores: la sola gracia es suficiente. La salvación es un don de la gracia de Dios independientemente de nuestras obras. Y eso está en Efesios 2:8. Muchos lo saben ya, otros no lo saben, pero es bueno repetirlo, pero eso fue contundente. En Efesios 2:8, ¿qué dice? En Efesios 2:8, versículo que tenemos que aprender. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué es gracia? Gracia es algo que Dios me da y que yo no lo merezco, ni me lo puedo ganar. Dios me lo da por su infinita gracia. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, o sea, no es de ustedes, es un don de Dios. Y dice el versículo 9, no es por obras. No es por lo que usted haga, para que nadie se gloríe. Bien, entonces la salvación es un regalo de Dios que no depende de las cosas que yo haga. Las buenas obras no sirven para la salvación, por más buenas que sean. Entonces los ejercicios piadosos, las obras de caridad, las peregrinaciones, los rezos, todas esas cosas no sirven. Uno no puede comprar la salvación con esas cosas, dijeron los reformadores. Tercera sola. Dijeron: la sola fe es suficiente. La sola fe es suficiente. Somos salvos por la sola fe en Jesucristo. Por medio de la fe nosotros creemos en su sacrificio por nuestros pecados y entendemos que no somos salvos porque hay algo en nosotros que lo merezca, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Y entonces con eso, ¿sabe qué pasó? Los reformadores echaron por el suelo los sacramentos, porque la Iglesia Católica venía diciendo que para ser salvo pues hay que primero recibir el sacramento del bautismo cuando uno es bebé, después recibir el de la confirmación y después seguir el de la Eucaristía para recibir a Cristo y todas esas cosas.
Cuarta sola. Dijeron solo Cristo salva. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice en 1 Timoteo 2, 5, 6 y por todas partes, pero eso es un versículo muy importante. Primero 2, 5, 6 dice lo siguiente: hay un solo Dios. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, solo Cristo salva. Por lo tanto, los santos no lo salvan a uno, no son los santos, no es la Virgen, no son los rezos, no son las peregrinaciones, no son las procesiones religiosas, no es la religión, solo Cristo salva. Quedó claro hace 500 años. Y la última sola era: solo Dios debe recibir la gloria por nuestra salvación. Hermanos, mire, si Dios tiene misericordia de alguien o de usted, es por su amor y su bondad, no por la bondad de nosotros. Dios no salva a una persona por la bondad de ella, sino por su gracia y su misericordia, y porque Cristo murió en la cruz. Es por eso que Dios nos salva. Por lo tanto, nosotros no aportamos nada a la salvación. Usted y yo no somos sino pecadores de los cuales Dios ha tenido misericordia. Por lo tanto, Dios es el que recibe toda la alabanza y las gracias y las bendiciones, porque Él es el que nos salva, no son los hombres. Y hay muchos versículos sobre eso. Bien, ojalá, hermanos, nosotros memoricemos estas cosas. Que cuando un católico nos diga: saquemos estas solas, sola escritura, creemos en la sola escritura, creemos en la sola escritura, la sola gracia de Dios, la sola fe en Cristo. Reconocemos definitivamente que solo Cristo salva y solo Él recibe la gloria por nuestra salvación. Bien, y entonces venimos al último punto. ¿Qué vamos a hacer con todo eso que se inició hace 500 años? Mire, hermano, si no hubiera sido por la reforma no estaríamos aquí. No existirían iglesias. Solamente existirá la Iglesia Católica. Y no habría posibilidad de salvación sino únicamente a través de la Iglesia Católica. El problema con la Iglesia Católica continúa, porque la Iglesia Católica no va a cambiar. Hay algunos que piensan que la Iglesia Católica va a cambiar. Pero para que la Iglesia Católica cambie necesita renunciar a los santos y a la Santísima Virgen. Yo creo que no lo va a hacer. Pero mire, hermanos, hoy en día, además del problema de la Iglesia Católica, tenemos otro problema, y es que la lucha ya no es solamente con la Iglesia Católica, sino con la propia Iglesia cristiana. Ahora se nos agrandó el problema. La lucha es con la Iglesia protestante también, que se ha desviado. Y cuando hablamos de Iglesia protestante estamos hablando de todas las iglesias que no son católicas, de todas las denominaciones. Claro, hay muchas iglesias que siguen muy en la sana doctrina, pero hay muchas iglesias que se han desviado. Y mire usted, hermano, tenemos varias filosofías que se han venido colando en las iglesias. Y siempre lo hemos venido diciendo desde hace más de 20 años. La peor de todas las filosofías que se ha colado en la iglesia se llama el humanismo. El humanismo.
¿Qué es eso del humanismo? ¿Qué es lo que enseña esa filosofía? Lo voy a poner en términos sencillos, hermanos. ¿Qué es el humanismo? ¿Qué enseña el humanismo? El humanismo enseña que Dios no está primero, sino que la persona humana está primero. Es más importante el ser humano que Dios. Eso enseña el humanismo. El control del mundo no lo tiene Dios, lo tiene el hombre, el ser humano. Por eso hoy se está predicando otro evangelio. Un mensaje que busca es la satisfacción del ego humano. Y entonces se da a entender que Dios está a nuestra disposición. Nosotros somos merecedores de todas las cosas. Dios está ahí para servirnos. Cuando es lo contrario, estamos aquí para servir a Dios. Pero lo que el humanismo ha venido enseñando, que Dios es como un muchachito al que nos hace mandados. Y el humanismo dice que tú eres merecedor de todas las cosas. Dios está es para servirte. Y el humanismo entonces es la religión de los derechos humanos. O sea, los seres humanos tenemos todos los derechos y Dios no tiene ninguno. Él está a mi servicio. Y esa filosofía cristiano-humanista que se predica hoy entonces pone como centro, como el centro, la necesidad humana, la necesidad del hombre. Y entonces presenta a Cristo como si Él estuviera obligado a satisfacer incondicionalmente las exigencias nuestras, las exigencias del ser humano. Dios está a nuestro servicio. Y entonces eso es un fenómeno mundial. Hoy en día es un fenómeno mundial. Un pastor en Argentina, tuve la ocasión de leer un artículo que me llamó la atención y por eso lo cito. Un pastor en Argentina escribió que en las iglesias carismáticas hacen cola para entrar. Y es como si le dijeran a las personas, hagan fila, que Cristo tiene un milagro para cada uno. Y entonces se preguntaba este pastor, decía, si nosotros pudiéramos preguntarle a cada persona que está haciendo fila para entrar, le pudiéramos preguntar, amigo, ¿usted por qué está aquí? Oiríamos respuestas como las siguientes. No, mire, yo quiero entrar y estoy haciendo cola para entrar a la iglesia porque es que tengo problemas en mi matrimonio. Quizá otro diría, no, yo tengo a unos hijos en la droga. Otros responderían, no, es que yo me siento solo. O sola, diría una mujer. Otro respondería, yo estoy pasando serias dificultades económicas y estoy viniendo aquí a ver si Dios me ayuda. Otro respondería, yo tengo una enfermedad muy grave y estoy haciendo cola para ver si logro entrar a ver si Dios me sana. Y entonces decía este pastor, y uno se puede preguntar, ¿habrá alguna persona de las que está haciendo fila que esté sinceramente preocupada por su salvación? ¿Habrá alguna que está diciendo, no, yo vengo aquí porque es que realmente soy un pecador, estoy muy, muy dolido, yo he vivido una vida inmunda y quiero entrar a ver si encuentro a Cristo como mi salvador personal? ¿Habrá alguien? Y el problema es que nuestro Señor Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas.
En vez de empezar yo a buscar lo material, tengo que primero buscar lo espiritual. Y es que Cristo Jesús reina en mi corazón. Es buscar el reino de Dios, es buscar la iglesia, es buscar mi propia salvación. Buscar una solución al problema de mi pecado. Y las demás cosas vienen después, cuando Dios los redime a uno. Ahora, claro, el Señor nos ayuda en muchas cosas. Claro que sí, cuando nosotros oramos a Él. Y si uno está enfermo hay que orar. Y si uno tiene problemas económicos hay que orar. Y todo eso. Pero Dios nos pide que primero nos arrepintamos de nuestros pecados y que creamos en su Hijo Jesucristo y nos rindamos a Él. Es lo primero. Para que Dios nos arregle los problemas necesitamos que primero nos cambie el corazón. Es decir, Dios no va a oír a nadie que va a pedirle plata o cosas si primero no se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. Entonces, una iglesia reformada debe defender lo que es correcto, ¿no? Y oponerse a lo que es incorrecto. Y tenemos nosotros que oponernos al humanismo, porque sus enseñanzas son contrarias a las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso nosotros Cristo tiene el primer lugar. Primero Él, después nosotros. Y por eso en Colosenses capítulo 2:8, Colosenses capítulo 2:8, mire lo que dijo el apóstol Pablo, hablando precisamente de eso, dice, mirad, o sea, dense cuenta, que nadie os engañe por medio de filosofías, es decir, por medio de esas maneras de pensar que le dan al ser humano pecador la preeminencia y no le dan la gloria a Dios. Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la divinidad. Bien, hermanos, ¿cómo cambiar toda esta locura? ¿Cómo cambiar todo esto que está sucediendo en nuestro mundo? ¿Sabe cómo? Manteniendo viva la reforma. Manteniendo viva la reforma de la que ya hablamos antes. Una reforma que defienda la sana doctrina del Evangelio. Entonces, cuando aparece en el boletín que es una iglesia reformada, lo que estamos diciendo es que es una iglesia que cree en las 5 solas, que ha heredado toda esa rica herencia de la teología y la doctrina cristiana, que ha rescatado la Biblia y que quiere enseñar, es lo que dice la Biblia, darle la gloria a Dios. Eso es mantener viva la reforma. Bien, hermanos. De manera que el aporte de la reforma protestante al cristianismo fue enorme. Rescató la palabra de Dios, la puso en manos de la gente común y corriente, venció a través de los siglos, la reforma venció. Claro, hubo guerras, mataron a muchos fueron mártires, desterrados, como en el siglo I con los apóstoles y sus discípulos. Pero la reforma venció, prevaleció. ¿Por qué? Porque es que la reforma está sostenida por la palabra de Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pedro en su primera carta 1, capítulo 1, versículo 23? Primera de Pedro 1, 23. Para concluir, Primera de Pedro 1, 23. Dice lo siguiente, la palabra dice que nosotros somos renacidos. Dios, el Espíritu Santo, nos ha dado una vida nueva. Somos nuevas personas.
Somos renacidos, no de simiente corruptible, no de una simiente que se pudre, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne, o sea, todo lo humano, es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces la palabra de Dios nos ha sacado de la ignorancia, nos ha señalado el camino, nos ha liberado de la superstición y del engaño y nos ha llevado a Cristo, nuestro Salvador. Por eso el entendimiento de las doctrinas de la gracia de Dios nos ha traído libertad y seguridad. ¿Se imagina usted metido en una religión incierta, sin encontrar paz con Dios, sin saber qué será de su futuro, sin ninguna seguridad de la salvación, sin saber cómo es que se recibe el perdón de los pecados? ¿O usted creyendo que uno se salva por sus propios medios? Que es lo que una gran mayoría cree. De manera, hermanos, que permanezca firme en el cimiento de las Escrituras, ¿no? Un cimiento es donde se sostiene el edificio. Porque las Escrituras son como un faro. Hace rato cantábamos eso. Cantábamos que las Escrituras son como un faro. ¿Y qué es un faro? Un faro es una torre alta en las costas del mar, con una luz poderosa en la superficie, en la parte superior, para que durante la noche sirva de señal a los navegantes y no se pierdan. La Biblia es el faro celestial que nos guía en nuestra travesía por este mundo para que no nos perdamos. Eso es la Biblia. Así que la pregunta sería, ¿es eso la palabra de Dios para usted? ¿La palabra de Dios es para usted eso, un faro? Un faro que lo guía, porque si, hermano, si usted no se guía por la palabra, se va a perder. Así de sencillo. Y por eso, mire lo que decía, termino con este versículo, lo que dice el Salmo 119, si lo quieren buscar conmigo. Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Y está en signo de admiración. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y la ley es la palabra. La palabra de Dios, esa es la ley, ¿no? Entonces también podemos decir: oh, cuánto amo yo tu palabra. Cuánto amo yo las Escrituras. Cuánto amo yo la Biblia. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. ¿Es la Biblia entonces la meditación diaria para usted? Es su cimiento donde usted está parado, hermano, hasta la hora de la muerte. Porque usted está creyendo en lo que Dios ha dicho, que es cierto. Así debemos ser, hermanos. Vamos a orar.